Bienvenido al módulo de encuestas sobre el cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas del navegador indígena. El cambio climático está amenazando del disfrute de una serie de derechos humanos para los pueblos indígenas, incluidos sus derechos a la tierra, los territorios y los recursos, la cultura, la vida, la salud y a un nivel de vida adecuado. Los organismos de derechos humanos ya han establecido que los Estados tienen la obligación de derechos humanos de prevenir los daños previsibles del cambio climático a los derechos humanos y de utilizar el máximo de los recursos disponibles para hacer frente a estos efectos, en particular para las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Véanse, por ejemplo, estos extractos de una declaración conjunta de varios comités creados en virtud de tratados de derechos humanos. La falta de adopción de medidas para prevenir daños previsibles a los derechos humanos causados por el cambio climático o para regular actividades que contribuyan a tales daños podría constituir una violación de las obligaciones de derechos humanos de los Estados. Al reducir las emisiones y adaptarse a los impactos climáticos, los Estados deben procurar abordar todas las formas de discriminación y desigualdad, incluyendo la promoción de la igualdad sustantiva de género, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad, y la de consideración del interés superior del niño. Como parte de la asistencia y la cooperación internacionales hacia la realización de los derechos humanos, los estados de ingresos altos deberían apoyar los esfuerzos de adaptación y mitigación en los países en desarrollo, facilitando la transferencia de tecnologías verdes y contribuyendo a la financiación de la mitigación y adaptación climático. Los instrumentos climáticos han subrayado la necesidad de respetar los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas al diseñar políticas, planes y programas relacionados con el cambio climático. El Acuerdo de París describe, reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al adoptar medidas para hacerle frente, las partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. Preámbulo, Acuerdo de París. Para promover una implementación de los acuerdos climáticos basados en los derechos humanos, debemos no solo conocer cuáles son nuestros derechos humanos, sino también las obligaciones vinculantes asumidas por los Estados en estos acuerdos climáticos para hacer frente al cambio climático. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estos acuerdos climáticos a menudo conduce a violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas. Además, diversos instrumentos ambientales ofrecen orientaciones importantes, por ejemplo, en relación con la interpretación del derecho a la participación y del derecho de acceso a la información en asuntos ambientales. Por lo tanto, en este vídeo le proporcionamos una visión general de los principales instrumentos internacionales sobre cambio climático y medio ambiente y las leyes, políticas y mecanismos nacionales clave relacionados con el cambio climático que se revisarán al evaluar las consecuencias de estos compromisos climáticos para los derechos humanos. Instrumentos claves sobre el cambio climático. El módulo sobre cambio climático y derechos indígenas se basa en las normas y obligaciones establecidas en instrumentos claves sobre cambio climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, y el Acuerdo de París son los principales instrumentos del marco internacional en materia del cambio climático que establecen obligaciones para los Estados. La CMNUCC, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es un tratado internacional que hoy tiene una membresía casi universal. Es un acuerdo para combatir el cambio climático, principalmente a través de la limitación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es importante destacar
que coloca la responsabilidad en los países industrializados para liderar el camino en la reducción de emisiones dentro de su estado. El Acuerdo de París, también conocido como los Acuerdos de París o los Acuerdos Climáticos de París, Tratado Internacional sobre el Cambio Climático adoptado en el marco de la CMNUCC, cubre las obligaciones relativas a mitigación, adaptación y financiación del cambio climático. Instrumentos claves sobre el medio ambiente. Además de estos instrumentos climáticos, existen instrumentos ambientales que se centran en los derechos procesales, incluido el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Estos instrumentos ambientales también se aplican en el contexto del cambio climático. Convenio de Aarhus. Si bien se conoce como Convenio de Aarhus, este es el convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia del medio ambiente de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, UNECE. El convenio hace cumplir las obligaciones de las partes que lo han ratificado y de la Unión Europea. Otorga derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos relacionados con el medio ambiente local, nacional y transfronterizo. Acuerdo de Escazú. Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Impone obligaciones a las partes de las naciones de América Latina y el Caribe en relación con los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, participación pública en la toma de decisiones ambientales, justicia ambiental y a un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones actuales y futuras. Incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores de los derechos humanos en materia ambiental. Otro instrumento ambiental fundamental en el contexto del cambio climático es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, o CDB. Es un tratado multilateral centrado en la diversidad biológica. Sus tres objetivos principales son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos. La biodiversidad mejora la resiliencia de los ecosistemas, ayudando a su adaptación a las condiciones climáticas cambiantes. Los ecosistemas diversos son más capaces de resistir y recuperarse de los fenómenos meteorológicos extremos y otros impactos climáticos. Otros marcos relevantes. Aunque no son específicamente instrumentos climáticos y ambientales, los siguientes marcos también incluyen compromisos estatales relevantes para el cambio climático. El marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres proporciona una orientación a los estados sobre la prevención de nuevos desastres y la reducción del riesgo de desastres existente. Tiene 7 objetivos claros, que incluyen comprender el riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres, invertir en la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia, y mejorar la preparación para desastres para lograr una respuesta efectiva. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, de la Agenda 2030 incluyen varios ODS relevantes para el cambio climático. Por ejemplo, el ODS 1 para poner fin a la pobreza en todas sus formas. Se centra en fortalecer la resiliencia frente a los riesgos relacionados con el clima. El ODS 13 para adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Se centra en fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación frente a los riesgos climáticos y los desastres naturales. Algunas de las preguntas de las encuestas se alinean con temas cubiertos por algún ODS específico. Estas preguntas están estructuradas de manera que permiten extraer información de los procesos de recopilación de datos existentes para el monitoreo de los ODS
o para que las respuestas contribuyan al monitoreo de los ODS. Leyes y políticas relacionadas con el cambio climático. Leyes y políticas relacionadas con el cambio climático. Las encuestas piden evaluaciones basadas en los derechos humanos de las leyes y políticas relacionadas con el cambio climático. ¿Qué son estos? Por lo general, incluyen lo siguiente: contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC, políticas, leyes y marcos normativos nacionales sobre el cambio climático, planes nacionales de adaptación o similares, políticas de reducción del riesgo de desastres, políticas de transición energética verde, otras políticas que abordan específicamente el cambio climático. Las contribuciones determinadas a nivel nacional, o NDC, son compromisos voluntarios de los Estados que reflejan sus esfuerzos para cumplir con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París, reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los impactos del cambio climático. El Acuerdo de París requiere que cada parte prepare, comunique y mantenga las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que se propone lograr. Estas NDC son presentadas por las partes del Acuerdo de París cada 5 años, mostrando progreso y reflejando la mayor ambición posible. Estas NDC son recopiladas en línea por la CMNU-CC en el registro de NDC. Políticas, leyes y marcos normativos nacionales sobre el cambio climático. Las políticas, leyes y actos nacionales sobre el cambio climático se refieren a cualquier compromiso judicial o estructural que haya asumido un país en relación con el cambio climático. La legislación y la política sobre el cambio climático son un área en rápido cambio y crecimiento. Los ejemplos incluyen la Ley de Protección del Clima de Austria de 2011 y las leyes de cambio climático de Uganda y Fiyi de 2021. Planes nacionales de adaptación o similares. El proceso del Plan Nacional de Adaptación, PNA, se estableció bajo el Marco de Adaptación de Cancún, que creó un medio para que los países elaboraran y aplicaran los PNA como forma de determinar sus necesidades de adaptación, para desarrollar y luego implementar estrategias y programas para hacer frente a estas necesidades. Los PNA son recopilados en línea por la Secretaría de la CMNU-CC en el sitio web de NAP Central. En las encuestas, esta categoría también incluye casos en los que los países no tienen planes nacionales de adaptación, pero pueden tener otras políticas que abordan la adaptación climática. Políticas de reducción del riesgo de desastres, que incluyen cualquier política que un país haya desarrollado con el objetivo de anticipar, prevenir y reducir el riesgo de desastres o situaciones de emergencia, planes para implementar acciones de preparación, respuesta y recuperación. Políticas de transición energética verde. Las políticas de transición verde son estrategias y medidas implementadas por los gobiernos para cambiar hacia economías ambientalmente sostenibles y bajas en carbono. Por ejemplo, el cambio hacia fuentes de energía renovables, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, y alejarse de los combustibles fósiles. Por ejemplo, la hoja de ruta del gas natural de Marruecos se lanzó en 2021 y el Plan de Transición Energética de Nigeria se lanzó en 2022. Esta categoría también incluye políticas que tengan como objetivo abordar los impactos potenciales de esta transición. Por ejemplo, políticas sobre capacitación y empleo para los trabajadores de las industrias de combustibles fósiles, que serán los más afectados por la transición. Esta categoría incluye políticas que están específicamente motivadas por preocupaciones sobre el cambio climático. Sin embargo, no encajan en las categorías anteriores. Por ejemplo, esta categoría podría incluir políticas de REDD+, que analizan la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal en países en desarrollo, políticas sobre secuestro de carbono, políticas de agricultura climáticamente inteligente, políticas de transporte verde o similares.